De camino a la iglesia estaba viendo un par de hombres muy comprometidos jugando fútbol ahí en la escuela Logansdale, tiene una canchita de fútbol, y estaban jugando al fútbol en medio de la lluvia. Y yo dije, si ellos están tan comprometidos para jugar al fútbol bajo la lluvia, ¿cómo nosotros no vamos a venir a la casa de Dios a agradecerle a Dios por todo lo que hace por nosotros? Para los amantes del fútbol, no hay nada más lindo que jugar el fútbol bajo la lluvia. Una nota. Y hablando del fútbol, me pasó una vez que fui a jugar un partido y me había preparado, había puesto todo en la mochila, en el backpack, para cambiarme y llegar ahí a jugar el partido. Y bueno, me pongo las medias, me pongo los pantalones cortos. Y estaba muy emocionado porque hacía mucho que no jugaba al fútbol soccer. Pero la cuestión, saco un zapato de fútbol, me lo pongo y cuando voy a buscar el otro, no estaba. Tiendo a olvidarme mucho de las cosas. La cuestión es que estaba todo vestido como un jugador de fútbol, pero me faltaba un zapato. Y me quedé con unas ganas tremendas de jugar al fútbol. Así que tuve que jugar con los otros zapatos. Y a veces nos pasa en la vida que nos preparamos mucho para una actividad, ponemos mucho esfuerzo en un proyecto, ponemos mucho empeño en lograr algo y creemos que tenemos todo y cuando estamos ahí ya casi para lograrlo, sentimos que nos falta algo. ¿Alguna vez le pasó que sin importar cuánto esfuerzo usted hiciera y aún alcanzando ese objetivo que usted se propuso, todavía sigue sintiendo en el corazón que no se siente lleno? ¿Alguna vez le pasó que por más que usted quería, y tú querías a ese novio, y te casaste, y ya te formaste una familia, sigues sintiendo falta algo más? Quizás otros han dedicado su vida a estudiar una carrera en la universidad, se graduaron del college con su toga, ¿verdad? Y su birrete, y sacaron la foto con la mamá y la abuelita. Y ahora mi vida sigue siendo tan vacía como era antes que empezara. A veces nos pasa en nuestra vida que ponemos mucho esfuerzo, mucho empeño en lograr algo, pero todavía seguimos sintiendo que algo nos falta. Para darles un poquito de contexto, a lo largo de estos domingos vamos a estar viendo las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas las dos instituciones que Jesús dejó establecidas para la iglesia, para que fueran observadas y practicadas? Y el domingo pasado hablamos de el bautismo y la Santa Cena como señales del pacto, del nuevo pacto que Dios tiene para con la humanidad. Y en estos domingos que van a venir, vamos a estar hablando acerca del bautismo. Usted me preguntará, ¿qué tiene que ver el bautismo con el fútbol, pastor? Bueno, nada. No tiene nada que ver. Pero un punto de encuentro es que a veces también nosotros vamos y tenemos experiencias en una iglesia, en otra iglesia, y nos enseñan una cosa, nos enseñan otra, y al final nunca terminamos de darnos cuenta cómo viene la mano. Y no importa qué hagamos, al final de la iglesia terminó el culto, nos seguimos sintiendo vacíos. Entonces uno prueba a decir, bueno, no voy a poner mi vida en mi carrera, ni mi vida en buscar el dinero, ni mi vida en tener éxito. Voy a poner mi vida en algo espiritual. Y va a una iglesia y sale de la iglesia igualito que como entró. Y pareciera ser en nuestras vidas que estamos en una búsqueda de llenar un vacío que tenemos en el corazón y parece que nada lo llena. ¿Saben qué? Esta era la situación en la que quizás se encontraban los colosenses. Una epístola que vamos a estar viendo en esta mañana. Pablo le escribe a un grupo de cristianos que a pesar de haber conocido a Cristo, estaban pensando que, bueno, me falta algo más en mi vida. La verdad que esto de la historia de Jesús está muy bien, pero me falta algo más. Sentían que ellos, antes de conocer a Cristo, en su vieja manera de vivir, claro, habían intentado en el trabajo buscar satisfacción, pero les faltaba algo.
habían buscado en su familia encontrar la satisfacción. Bueno, cuando me case y tenga hijos, entonces ahí voy a estar completamente pleno. Pero se casaban, tenían hijos y se daban cuenta que había el mismo vacío en su corazón. Y llegaron a la iglesia y pensaron, bueno, ahora sí, en la iglesia, ahí sí voy a encontrar una plenitud total. Pero se dan cuenta que los colosenses, los ciudadanos de Colosa, esta ciudad, se dan cuenta de que algo les está faltando. Y Pablo les va a escribir esta carta un poco para contestar esa necesidad que ellos tienen. La epístola de Pablo a los colosenses tiene dos temas fundamentales. El primero es la supremacía de un Jesús, un Cristo, que lo llena todo en todos. Y también otro de los temas muy importantes de esta epístola, que vamos a estar considerando a lo largo de estos domingos, es una apelación que hace Pablo para el crecimiento de la persona, para alcanzar una madurez espiritual. Dos temas importantes. ¿Por qué? Porque es justamente lo que le está faltando a esta iglesia. Las personas que van a esta iglesia piensan que, bueno, conocí a Cristo, sí, todo muy bonito, todo muy bien, pero quiero hacer otras cosas. Entonces, algunos estaban empezando a practicar el judaísmo, algunos ritos del judaísmo, otros empezaron a mezclar un poquito la religión que tenían de sus antepasados y hacían algunos ritos religiosos de sus antepasados como para completar lo que ellos habían conocido de Cristo. Porque como la iglesia no me llena tanto, entonces hago un poquito de estos ritos, me interesa un poco de esto, y así van, como decimos los argentinos, picoteando. ¿Para qué? Para llenar. Por eso Pablo va a introducir el tema de la supremacía de Cristo, para que ellos entiendan qué significa Cristo en la vida del creyente. Pero también va a introducir otro tema, que es la madurez espiritual y cómo obtener ese crecimiento. Porque los colosenses se dan cuenta que hacer un poquito de esto, hacían de todo, pero seguían siendo tan inmaduros como siempre. Seguían estancados. Sentían que no podían avanzar, que no importaba qué hicieran, seguían ahí estancados. Entonces Pablo les va a dar un poquito el remedio para salir de ese estancamiento e ir paso a paso hacia el crecimiento espiritual. Y qué coincidencia que Pablo utilice el bautismo para enseñarle a los colosenses cómo puedo yo entender lo que significa Cristo en mi vida y cómo puedo avanzar hacia la madurez espiritual. Pablo va a utilizar esta ordenanza del bautismo que Cristo instituyó para demostrar a los colosenses que sin Cristo es imposible estar completo y que sin Cristo es imposible salir del estancamiento espiritual. Y lo va a demostrar con la ordenanza del bautismo. Por eso les invito a que abran sus Biblias. En Colosenses, en el capítulo 2, ¿se acuerdan cuál fue nuestro compromiso cuando iniciamos la serie? No importa de qué religión vengas, no importa de qué tradición cristiana vengas, si eres católico, adventista, mormón. Lo importante es que hagamos un compromiso tú y yo y que veamos qué es lo que Dios enseña acerca del bautismo a la luz de su palabra únicamente. Ese fue el compromiso que hicimos. Por eso es que vamos al texto bíblico y vamos a ir al libro de Colosenses en el capítulo 2 y vamos a iniciar la lectura en el verso 8. Dice la palabra de Dios: no permitan que nadie los atrape. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, dice los engañe. Pero me parece que la NTV hace un mejor trabajo aquí. No permitan que nadie los atrape. ¿Con qué? ¿Atraparnos con qué? Con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de un Dios, del Dios en un cuerpo humano.
De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, versículo 11, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien le levantó a Cristo de los muertos. Lo que Pablo va a intentar responder en este pasaje es una pregunta que los colosenses están haciendo y quiero que sea la pregunta que nos hagamos nosotros en esta mañana. Y esa pregunta es, ¿por qué el bautismo es la señal que demuestra que estamos completos en Cristo? ¿Por qué es que el bautismo es esa señal que nos dice que en Cristo, unidos con Cristo, no necesitamos nada más? En primer lugar, porque el bautismo es una señal fundada en la unión con el Cristo divino. Leíamos en el versículo 8 que Pablo inicia su exposición con una advertencia. No se dejen engañar, no se dejen atrapar. ¿Atrapar con qué? Con filosofías huecas y pensamientos humanos y disparates elocuentes. ¿Ah? Los disparates a veces son elocuentes y cuando los disparates son elocuentes, ¿qué hacemos? ¡Gluc! Lo compramos. Es un disparate, pero nos lo dijeron tan bien que lo compramos. Por eso usted está diciendo, ¿por qué compré esta casa? ¿Eh? El vendedor era bueno. Le vendí un disparate, pero era bueno, era elocuente. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, no se dejen engañar, atrapar por medio de estos pensamientos humanos. Fíjense lo que dice el versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Lo que Pablo está diciendo es esto. El Dios que creó todas las cosas. Acuérdense que los colosenses venían de unas religiones paganas donde tenían un panteón de dioses, estaba Zeus, estaba Poseidón, y todo lo que nosotros estudiamos en la escuela de la mitología griega. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es que en la persona de Jesucristo habita corporalmente, materialmente, toda y absolutamente toda la esencia del Dios divino. Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y lo que Pablo le está diciendo, si ustedes lo tienen a ese Dios en su totalidad, en la persona de Cristo, y ustedes están unidos a ese Dios que es en su totalidad todo perfecto y que lo llena todo en todo, entonces ustedes no necesitan nada más. Pablo le está diciendo a los colosenses, ustedes no necesitan volver a los ritos del judaísmo y hacer esto otro, hacer esto, para sentirse completos. Lo que ustedes necesitan es unirse a Cristo. ¿Por qué unirse a Cristo? Porque en Cristo está toda la plenitud de Dios. ¿Qué Dios? El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que lo hizo a usted y me hizo a mí. El Dios que creó esas montañas gigantes, como cuando vamos a California, ahí a Yosemite. Los que han ido, yo no he ido, pero lo veo por internet, fantásticas las montañas esas. Cuando vemos ese Dios que es tan artístico en su creación, ese Dios que lo creó todo, ese Dios que de la nada hizo un universo, del cual todavía los científicos siguen descubriendo que hay más y más y más y más y más. Toda la plenitud de ese universo, toda la plenitud del que creó todo eso, habita material y corporalmente en Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo dice, si estoy unido a Cristo, pues no necesito más nada.
El bautismo en este sentido es una señal ¿de qué? De mi unión con Cristo. El bautismo, cuando me sumergen en el agua y me sacan del agua, ya lo vamos a ver más adelante, lo que nosotros estamos simbolizando es una realidad que ya operó en mi corazón. ¿Y cuál es esa realidad? Que cuando Cristo perdonó mis pecados, cuando Él me redimió, cuando Él pasó a formar parte de mi vida, yo me he unido con Dios. Y Pablo después les va a decir a los colosenses en un capítulo después, que no solamente toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, pero ahora que nosotros estamos unidos con Cristo, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y nosotros tenemos acceso a la plenitud del conocimiento de Dios. Pablo le está diciendo a los colosenses, señores, ¿qué piensan que les está faltando? ¿Por qué es que el bautismo juega un papel importante en esta verdad de la unión con Cristo? Porque nos señala y nos apunta, ya lo vamos a ver, el bautismo, cuando nos sumergemos bajo el agua, estamos diciendo, así como Cristo murió, mi viejo hombre muere, y así como Cristo sale, como yo salgo del agua, estoy diciendo que Cristo resucitó también de los muertos. Me estoy identificando, me estoy uniendo con Él. ¿Y por qué es importante el bautismo en este sentido? Porque el bautismo es una señal que apunta a un Cristo que es Dios, un Dios que lo llena todo en todo. Y me da la capacidad de estar unido a un Dios que lo tiene todo. Un Dios que lo llena en todo. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, colosenses, dejen de buscar en otras cosas lo que ustedes ya tienen en Cristo Jesús. Sumérjanse, buceen, exploren el mar del conocimiento de Dios y de esa relación que ustedes ya tienen con Dios, que les va a demostrar una y otra vez cuán completos ustedes están. Déjenme que les ponga un ejemplo. Quiero que vean este clip para entender un poco cuáles son las filosofías del mundo que quizás hoy te dicen a ti, ¿sabes qué? En Cristo no estás completo. ¿Sabes qué? Buscar a Cristo es una pérdida de tiempo. Hay muchas filosofías que nos quieren atrapar y sacar del camino de la verdad. Y hoy te quiero mostrar, bueno, en los colosenses teníamos un judaísmo pagano, teníamos los dioses del panteón, pero ¿cuáles serían esas filosofías que hoy nos alejan de entender que estamos completos en Cristo? Miremos. Okay. Andrew Garfield, uno de los actores de algunas películas que filmó Mel Gibson, está en The Colbert Report, se llama, programa súper famoso, como un late show, donde tienen entrevistas. Y es un actor que ha estado haciendo algunas películas que tienen contenido espiritual. Ahora, lo que él dice es, lo que más me asusta a mí es la certeza. Y él dice, la certeza es lo más aterrorizante que me puede pasar. Mi mejor aliada es la duda. Dudar de mí mismo, dudar de lo que conozco, no hacer assumptions, dice, no hacer ninguna conjetura de lo que el mundo es, ni tampoco decir, bueno, no sé si me voy al cielo, no sé si hay un cielo, no sé, no puedo saberlo. Dudar es lo mejor que me puede pasar. Porque él dice, la certeza es lo que genera las guerras. La certeza es lo que genera una ideología donde yo sé y tú no sabes, y entonces te hago la guerra. Solamente un paréntesis para responderle a Andrew Garfield. La certeza no genera guerra. Lo que genera la guerra es el pecado y la rebelión del hombre delante de Dios. Él dice, el camino de fe no es un camino de certeza, es un camino de dudas, dice él, porque él estuvo con unos monjes jesuitas preparándose para su última película que se llamó Silencio, Silence. Yo le quisiera decir a Andrew Garfield, si nos está siguiendo, lo cual no creo, el camino de la fe no es un camino de dudas. Dice el Señor en Hebreos en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un mundo donde la duda se ha convertido en una virtud. Entonces tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, entonces empezamos a dudar, dudamos de esto, dudamos del otro. ¿Sabes lo que ha generado la duda en la generación de nuestros jóvenes?
Es terrible lo que ha hecho la duda en la generación de nuestros jóvenes. Suena atractivo, ¿verdad? Suena elocuente. Porque entonces yo digo, bueno, entonces yo no tengo una verdad y puedo ser tolerante, puedo dudar de esto, puedo dudar del otro. Pero lo que la duda genera, pensar en la duda así, primero lo que Andrew Garfield no está viendo es que él sí tiene una certeza. Él tiene una certeza. ¿Cuál es su certeza? De que nada es cierto. Él tiene la certeza de que hay que dudarlo todo. O sea que una certeza tiene. Lo que pasa es que él no se da cuenta y él dice, hay que dudar de todo, hay que dudar de todo. Ahora, ¿saben qué? Cuando nosotros abrazamos estos pensamientos modernos, las filosofías del mundo, de tradiciones humanas, ¿qué empiezan a hacer estas filosofías? Nos empiezan a atrapar, nos empiezan a engañar. Y cuando nos atrapan, nos hacen daño. Dice el doctor Leon Salzer, que es un doctor en psicología clínica, y él explica en uno de sus ensayos que la ansiedad y la duda son la receta perfecta para el fracaso a la hora de conseguir tus logros. La ansiedad y la duda juntas son la receta perfecta para que en tu vida siempre estés estancado y no consigas nada. Él explica que cuando estos factores se encuentran en la vida de una persona, el autoestima y la determinación se esfuman, se disipan. ¿Por qué? Estoy dudando todo el tiempo de mí mismo, ¿verdad? Entonces dudo de mí mismo. Entonces después ya no sé si soy capaz de hacer esto, no sé si el otro me va a querer, no sé si soy good enough para el otro, porque estoy dudando constantemente. Daña mi determinación y mi autoestima. ¿Por qué? Porque hay dos voces dentro de la persona. Una voz que le dice, tú puedes hacer esto. Pero la voz de la duda constantemente diciendo, ¿pero de verdad crees que puedes hacerlo? ¿Pero de verdad esta carrera es la que de verdad quieres hacer? ¿Pero de verdad esta profesión es la que tú esperas? ¿Pero de verdad esta persona, quieres pasar el resto de vida con esta persona? Pero ya me casé, pero igual sigo dudando, no sea cosa que mi amor todavía no haya llegado. Entonces si viene otra mujer o viene otro hombre, bueno, voy a dudar quizás. Esta mujer que tengo ahora, este hombre que tengo ahora, no funcionaban. Y así vamos por la vida, atrapados en filosofías y pensamientos humanos que son muy elocuentes. La gente está aplaudiéndolo. ¡Bravo! Eso es un disparate elocuente. Y la gente, bravo, bravo, bravo. Mira lo que hace. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un psicólogo, un doctor en psicología que ni es cristiano. El efecto de la duda en una persona, él dice, vivir en la duda constante es como presionar el pedal del acelerador de un auto, porque tú quieres avanzar en tu vida, pero al mismo tiempo apretar el freno. ¿Qué pasa? El auto no se mueve nunca. Y lo que dice este psicólogo es lo que pasa en la psiquis de la persona es que entra en una especie de estancamiento. ¿Donde qué? Donde no hay ¿qué? Crecimiento. El crecimiento lo da la vida. Lo contrario al crecimiento es el estancamiento. Y donde hay estancamiento, hay muerte. Agarra un poquito de agua, póngale en un balde y déjela ahí por días. A ver qué pasa. Se pudre. Lo mismo pasa con tu espíritu, con mi espíritu. Cuando nosotros agarramos estos pensamientos, estas filosofías humanas y las abrazamos como si fueran, uy, esto es genial, voy a vivir dudando de todo. Lo que está pasando en mi vida es que después dudo de mí mismo, ya no sé si soy valioso para esto, no sé si el otro me va a amar o me va a querer, el amor se vuelve condicional y entonces en mi vida me empiezo a estancar. Y estoy estancado y pasan los años y sigo estancado. Y después de 10, 15 años de un estancamiento constante me deprimo. Porque no importa cuánto pise el acelerador de mi vida para salir, estoy apretando el freno de la duda para moverme. Lo que Pablo les está diciendo a los corintios es no se dejen agarrar por esas filosofías. Y dense cuenta que si ustedes están unidos con Cristo, ustedes lo tienen todo. Ustedes lo tienen todo. Porque quizás nosotros somos insuficientes, pero Cristo es suficiente. Porque quizás nuestro amor es imperfecto, pero el amor de Cristo es perfecto. Y cuando uno vive en unión, en comunión con Cristo, empieza a disfrutar de ese amor perfecto, de esa suficiencia perfecta, de esa gracia que no deja
no deja y no deja de llover. Y cuando yo empiezo a unirme con Él y entender más quién Él es, entonces yo empiezo a hacer lo mismo con otros. Porque ahora mi identidad ya no está basada en mí mismo y en lo que yo puedo hacer. Ahora mi identidad está basada en aquel que murió y resucitó por mí. Te hago esta pregunta en esta mañana. ¿En qué cosas buscas obtener una sensación de realización para tu alma? ¿En qué cosas la estás buscando? La busco en esto, la busco en mi trabajo, la busco en mis estudios, la busco con mis amigos, la busco aplicando a esta universidad porque es una universidad top 10, me da más prestigio. Sabes que nada de esas cosas jamás te van a llenar. Lo único que puede llenar el vacío de tu vida es Cristo Jesús. Lo interesante del bautismo es que, como ya les dije el domingo pasado, el bautismo, siendo una señal del nuevo pacto, es una señal que nos apunta a nuestra unión con Cristo. Para aquellos que ya pasamos por las aguas del bautismo, déjenme decirles algo. El bautismo, recuerden el bautismo, porque el bautismo nos recuerda, nos señala nuestra unión con Cristo. No necesitas más nada. Si estás unido con Cristo, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey del universo. ¿Te va a faltar algo? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te pones ansioso? Si estás unido con Cristo, Él te va a dar lo que necesitas. Si Él te dio a su Hijo unigénito en la cruz por tus pecados, ¿cuánto más no te va a dar las cosas que necesitas para llegar a fin de mes, para arreglar el automóvil, para pagar la cuenta de la escuela de los niños, para vivir una vida de propósito? Entonces dijimos que el bautismo es una señal fundada en la unión con Cristo. ¿Sabes lo que dice 1 Corintios en el capítulo 6, en el verso 17? Él pregunta esto: si ahora que estamos unidos con Cristo, ¿cómo estoy unido con Cristo? Bueno, solamente le doy una pierna a Cristo, le doy un piecito a Cristo. ¡No! Estoy unido completamente con Él. Entonces lo que dice 1 Corintios es: ¿por qué entonces sigo usando mi cuerpo para seguir pecando? Mi cuerpo ahora ya es templo del Espíritu Santo y mis manos, mis pies son miembros de la justicia de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? El domingo lo pones a tu cuerpo en la cama, que se queda ahí durmiendo, está lloviendo, la cobijita, o tu cuerpo está sirviendo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Vamos al punto número 2. ¿Por qué el bautismo nos habla de que estamos completos en Cristo? Dijimos en primer lugar porque es una señal fundada en el Cristo divino, en la unión con el Cristo divino. Pero en segundo lugar porque el bautismo es una señal fundada en el señorío de Cristo. Fíjense conmigo el versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. No voy a volver a explicar esto, pero el domingo pasado les expliqué que en el Antiguo Testamento Dios también había hecho pactos con la humanidad. Y uno de esos pactos había sido el pacto con Abraham, donde la señal de ese pacto había sido la circuncisión, que era una pequeña operación que se hacía para remover una parte de la carne. Entonces, de esa forma, era una señal que la persona decía: ahora yo estoy viviendo para Dios, estoy consagrado para este pacto, esta promesa que Dios ha hecho. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, así como la circuncisión era una señal en el pacto de Abraham, ahora el bautismo es una señal de la promesa que Dios tiene con nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Una promesa cumplida de que Cristo iba a ¿qué? A limpiar nuestro corazón de nuestros pecados.
iba a hacer una operación, una cirugía, una circuncisión en el corazón. Es una operación espiritual. Y usted lo puede buscar en Deuteronomio en el capítulo 10, Deuteronomio en el capítulo 30. La intención de Dios siempre fue para su pueblo en el Antiguo Testamento que estuvieran circuncidados en el corazón, es decir, que su corazón se volviera en servicio a Dios. Siempre. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que cuando nosotros conocimos por la fe y por la gracia a Cristo Jesús, el Señor hizo una operación en nuestro corazón. Si antes nuestro corazón era una piedra duro en contra de la voluntad de Dios, el Señor lo operó y lo cambió por un corazón que ahora late. ¿Late por qué? Late lleno de pasión por las cosas de Dios. Esa es la cirugía que hace Cristo Jesús en el corazón. Ahora, ¿por qué digo que el bautismo es una señal que está fundada en el señorío de Cristo? Porque uno de los objetivos de la circuncisión, no tenemos tiempo ahora para leerlo, en Deuteronomio en el capítulo 10, era que al yo separarme para vivir para Dios, no es que ahora me separo, dejo de vivir para las cosas anteriores, para otros dioses, para mi vida personal, sino que ahora tengo que vivir bajo el señorío de un nuevo Dios. Ahora, este Dios es el Dios de dioses, y Rey de reyes, y Señor de señores. La circuncisión tenía en el Antiguo Testamento la finalidad de hacer que esta persona entendiera que ahora tenía una marca en su cuerpo que le decía, ahora tú perteneces al verdadero Dios, pero le vas a servir al verdadero Dios. Lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo es una señal de la marca que Dios hizo en nosotros cuando nos salvó. ¿Y cuál es esa marca? ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo que puso dentro nuestro. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Yo no te salvé para que te salvo del infierno, te salvo de tus pecados, te doy esperanza para que tú sigas viviendo tu vida como tú quieras. No, yo te he comprado con mi preciosa sangre para que ahora me sirvas a mí. ¿Qué significa ser un cristiano? Un cristiano no significa venir a la iglesia, marcar tarjeta y ya, y después sigo viviendo mi vida como quiero, porque, bueno, ser cristiano significa venir a la iglesia, sentirme un poco bien e irme a mi casa. No. Ser cristiano significa pasar de servir al pecado y de servir a mi propio ego, paso a formar ahora parte del servicio de Dios. Para eso Dios me salva. Jesús le decía a los discípulos en Juan el capítulo 15, yo los he escogido, ¿para qué? Para que llevéis fruto y su fruto permanezca. Dios tiene una expectativa frente a nosotros y su expectativa es que le sirvamos. Por eso es que el bautismo, al basarse en la muerte y la resurrección de Cristo, es una señal que está diciendo, todos aquellos que se han bautizado, lo que están diciendo es que ahora tienen un Señor, que no es la persona misma, sino que es Cristo Jesús. Y que van a dedicar su vida, van a dedicar su corazón y su pasión a servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Ahora les pongo un ejemplo a los jóvenes. ¿Saben quién es Peter Parker? Peter Parker, Spider-Man, el Hombre Araña. Peter Parker, antes de ser el Hombre Araña, ¿qué pasaba? Iba a la escuela, sacaba buenas notas, tenía su tiempo, vivía para él. Pero un día la araña lo picó, esa araña radioactiva. Lo pica. ¿Y ahora qué tiene? Poderes. Él puede tirar y ir por todos los edificios de Manhattan, en Nueva York. Pero ¿qué pasa ahora? Peter Parker quiere ir a dormir a su casa y suena la radio de la policía. ¿Y qué tiene que hacer él? Salir a detener el crimen. Incluso tiene una pelea ahí con Mary Jane, porque él dice, yo estoy dedicado a la justicia ahora, ¿verdad? Antes de que me picara la araña, ¿qué hacía? Yo hacía mi vida, vivía para mí. Pero una vez que se convirtió en Spider-Man, tiene poderes que lo hacen responsable y él ahora sirve a la justicia. Ya no se sirve más a sí mismo. Por eso el profesor lo reta, que te está yendo mal en la escuela. Y Peter Parker tiene unas ojeras así. ¿Por qué? Porque está de noche combatiendo a los criminales. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque el bautismo, no me van a decir que el bautismo lo convierte en el hombre araña, ¿no? Porque van a decir, ¿a qué iglesia está yendo usted?
Pero este es un ejemplo para que todos lo entendamos. Cuando Cristo me redimió en la cruz por mis pecados, Él dejó una marca. Ya mi vida no es igual a la que era antes. Ya no vivo yo más para mí, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que quiero hacer es servir al Señor y avanzar ese reino que Él ha inaugurado en la tierra. Quiero avanzarlo. Por eso es que nos vamos a Puerto Rico en un par de semanas con el equipo misionero. ¿Por qué? Porque lo que queremos decirle a nuestros hermanos de Puerto Rico es, aunque venga un huracán y los tire abajo, el Señor movilizó la iglesia para que el año pasado le diéramos casi $30,000 para recuperaran su iglesia, sus casas. Y lo que le estamos diciendo ahora, hermanos, no los vamos a dejar. ¿Por qué? Porque vamos a mandar gente para ayudarles a reconstruir ese reino, para que el diablo sepa que el reino de Dios no puede ser vencido. No vamos a Puerto Rico a pasarla bien, aunque debe ser precioso. De paso los saludo a mis hermanos boricuas por el 61 aniversario de su historia en los Estados Unidos. No vamos a hacerlo por eso. Vamos porque queremos avanzar el reino de Dios. Vamos porque queremos decir, si el enemigo pega, nosotros vamos a pegar más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Piensas que ser cristiano es vivir para ti, llegar al culto y sentirte bien? Qué equivocados que estás. El bautismo es una señal que te está diciendo que del momento en que Cristo te salvó, ahora vives para Él. Te hago una pregunta. Viene Day Camp, este campamento diario para los niños. ¿Cuál es tu rol en Day Camp? Los maestros, los directores están pidiendo ayuda, necesitamos voluntarios. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Qué vas a hacer con tus esfuerzos? ¿Estás sirviendo al reino de Dios y su justicia? ¿Sabes cuántos niños van a llegar aquí? Que sus madres no tienen la posibilidad de pagarles el Chicago Park District y pueden venir aquí porque hacemos los costos tan bajitos para que todo el mundo pueda. Y que van a escuchar el Evangelio del Señor. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? Si ninguna de estas cosas ocupa tu mente, entonces yo me preguntaría, ¿de verdad conociste al Señor Jesús? Porque todos aquellos que le hemos conocido, hemos sentido el poder de Dios operando en nuestra vida. Por último, el bautismo. ¿Por qué el bautismo es una señal que nos indica a que estamos completos en Cristo? Porque el bautismo es una señal fundada en el poder de Dios. Versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron, otra versión dice, pusieron su fe, ¿en qué? En el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. ¿Sabes cuál es la palabra poder ahí? Energeia, en griego. ¿Sabes qué significa? Energía, en español. De ahí le heredamos nosotros. La palabra poder que utiliza el apóstol Pablo ahí es energía, energia, y la usa 8 veces en sus epístolas. Siempre está hablando de un poder sobrenatural. Siempre está hablando de un poder divino, de una acción, una operación que hace Dios en el mundo de los hombres. Ahora, fíjate esto. El bautismo es una señal que está fundada en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque fue el poder de Dios lo que hizo que Cristo caminara los pasos hacia la cruz. Fue el poder de Dios lo que impidió que Jesús diga, me cansé de ustedes, cuando le insultaban. Fue el poder de Dios lo que hizo que Jesús siga hasta cumplir su misión a pesar de los látigos, a pesar de las burlas. Fue el poder de Dios lo que mantuvo a Cristo crucificado en esa cruz cuando Él podía liberarse por amor a nosotros. No fueron los clavos lo que estaban atrapando a Cristo, era el poder de Dios en Cristo Jesús para que Cristo cumpliera la misión que el Padre le había encomendado. O sea que vemos el poder de Dios en la muerte de Cristo Jesús. Pero también vemos el poder de Dios ¿en qué? En la tumba vacía, porque al tercer día
resucitó. Y si tú miras el libro de los Hechos, los 7 discursos más grandes de predicación del libro de los Hechos, se predica a Cristo muerto y resucitado. ¿Por qué? Porque tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo se evidencia el poder de Dios. ¿Y por qué es que Dios quiere manifestar su poder? Porque nos quiere decir, despiértate. Ninguna de estas filosofías van a poder llenar tu vida. Ninguna de estas cosas pueden saciar tu alma. Ninguna de estas ideas pueden darte la verdad. El único que puede hacerlo soy yo, dice el Señor. Por eso si tú, ante la señal de un Cristo que padeció en la cruz y que resucitó, tú no puedes creer, entonces ya no sé qué más Dios puede hacer por ti. Porque eso es la máxima expresión del poder de Dios. Terminamos con esto. Dice el apóstol Pablo más adelante que este poder de Dios que resucita a Jesús de los muertos, el que pone en ridículo al pensamiento humano, a las autoridades y a las potestades de este siglo, lo pone en ridículo. Ante el poder de Dios levantando a Cristo de los muertos, ¿tú crees que yo voy a seguir lo que decía Andrew Garfield? ¿Que voy a estar dudando a mí mismo, dudando del mundo, dudando de todo? No. Ante la resurrección de Cristo, cualquier argumento humano cae. Y tú lo puedes notar en tu vida. Tú sigue tus argumentos humanos, sigue tus pensamientos, sigue viviendo para ti mismo y vamos a ver dónde terminas. Más vacío, más miserable, más atrapado todavía. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo ha dicho, que Él es el único camino, la única verdad y la vida.